¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos del tema de rapidez. La rapidez en física se define como la distancia recorrida por unidad del tiempo. La rapidez la vamos a calcular con una fórmula que establece que rapidez es igual a distancia dividida entre el tiempo. Lo que tenemos aquí es el desglose de la fórmula. La R significa rapidez, la D significa distancia y la T significa tiempo. Y las unidades de medida que tenemos para cada una de estas magnitudes son las que aparecen aquí. La rapidez se puede medir en metros sobre segundo o se puede medir en kilómetros sobre hora. La distancia se puede medir en metros o se puede medir en kilómetros, mientras que el tiempo se puede medir en segundos o se puede medir en horas. Al momento de resolver un problema, tenemos que analizar que las unidades de medida sean equivalentes, es decir, si tenemos la unidad de medida de rapidez en metros sobre segundo y la distancia en kilómetros, entonces tenemos que convertir ya sea metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, o bien los kilómetros convertirlos a metros para poder trabajar con las magnitudes que sean equivalentes al momento de desarrollar nuestro problema. Ahora bien, la rapidez es una magnitud escalar, puesto que solamente indica valor numérico y unidad de medida, que es la que la representa. Vamos a resolver un problema aplicando la fórmula que tenemos aquí. El planteamiento dice, considerando que un motociclista viaja con una rapidez de 85 kilómetros sobre hora, ¿qué distancia recorre en 2.5 horas? En este caso, el problema nos está pidiendo que calculemos la distancia. La fórmula que nosotros tenemos no sirve para calcular distancia, sirve para calcular la rapidez. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despejar el valor de la distancia. Para facilitar los despejes en fórmulas que involucran tres variables, podemos utilizar un triangulito que nos facilita ese procedimiento de realizar los despejes. Ese triangulito, para este caso, nos pide que pongamos a la distancia en la parte de arriba, a la rapidez y al tiempo en la parte de abajo. Y vamos a hacer esto. Como el planteamiento nos está pidiendo que calculemos la distancia, entonces tenemos que tapar la letra que represente a nuestra incógnita. En este caso tendría que tapar a la letra D, que es la distancia. Y la fórmula, al quedar rapidez y tiempo en la parte de abajo, nos indica que estos dos valores se tendrían que multiplicar. Por tanto, la fórmula sería distancia es igual a rapidez multiplicada por el tiempo. Ahora bien, para realizar el procedimiento completo para la resolución de este planteamiento, podemos seguir un procedimiento de 5 pasos que nos va a facilitar el desarrollo. El primer paso se llama datos. El segundo paso se llama fórmula. El tercero se llama sustitución. Luego están las operaciones. Y por último está el resultado. Bien, yo les sugiero que siempre empiecen por la fórmula, identifiquen cuál es la incógnita, hagan el despeje de acuerdo al triangulito que tenemos aquí y planteen la fórmula para resolver el problema. A partir de la fórmula podemos extraer los datos. En este caso, los datos son las tres variables que tenemos en la fórmula: distancia, rapidez y tiempo. En este caso, la distancia es nuestra incógnita porque es lo que estamos buscando. La rapidez vale 85 kilómetros por hora en este planteamiento. Mientras que el tiempo, que es el que tenemos acá, en este planteamiento, equivale a 2.5 horas. Antes de pasar a nuestra sustitución, tenemos que verificar que las unidades de medida sean equivalentes. En este caso tenemos kilómetros sobre horas y tenemos horas abajo. Por tanto, las unidades de medida que tenemos coinciden con la columna de kilómetros sobre hora y el tiempo expresado en horas. Por tanto, si las utilizamos de esa manera, el resultado que vamos a obtener estará expresado en kilómetros
que es la unidad de medida equivalente a las que estaremos utilizando. Sustituimos, distancia es igual a rapidez, son 85 kilómetros por hora, que se multiplican por 2.5 horas. Ya tenemos la sustitución. Sustituir es cambiar las letras que tenemos en la fórmula por los valores correspondientes. El siguiente paso es las operaciones. Aquí tenemos que hacer una multiplicación de 85 por 2.5. De acuerdo a la operación manual, la multiplicación nos quedaría de esta manera. Entonces tenemos que desarrollar la operación. Podemos utilizar también la calculadora para poder encontrar el resultado de forma rápida. En este caso, al multiplicar 85 por 2.5, nuestro resultado son 212.5 y las unidades de medida, en este caso horas, con horas se eliminan y nos quedan kilómetros, que es la unidad de medida con la que se representa a la distancia. Bien, en este problema pudimos hacer nuestra sustitución de forma normal porque las unidades de medida son equivalentes. Ahora veremos un ejercicio en el que tengamos que hacer una conversión para que las unidades de medida sean equivalentes. El planteamiento nos está pidiendo en este caso que calculemos la rapidez. Dice, ¿cuál es la rapidez? Entonces nuestra incógnita será la rapidez de un vehículo que recorre 8 kilómetros en 12 minutos. Entonces nos vamos al triángulo de despejes. Como nos está pidiendo que calculemos la rapidez, tenemos que tapar la letra R. Al tapar la letra R, nos queda la distancia arriba y el tiempo abajo. En este caso, la distancia se divide entre el tiempo. Por tanto, la fórmula, porque le sugerí que empezáramos por la fórmula, dice que rapidez es igual a distancia dividida entre el tiempo. De la fórmula, identificamos los datos. La R de rapidez, la D de distancia y la T de tiempo. La rapidez es nuestra incógnita. La distancia, en este caso, vale 8 kilómetros. Mientras que el tiempo son 12 minutos. Para poder pasar a la sustitución tenemos que identificar que nuestras unidades de medida sean equivalentes. Si tenemos la distancia expresada en kilómetros, sería de esta manera. Lo que tenemos que calcular es la rapidez, entonces el tiempo tiene que estar expresado en horas. Y no lo tenemos expresado en horas, lo tenemos expresado en minutos. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Pues convertir los minutos a horas para poder trabajar en la sustitución. ¿Cómo vamos a hacer esa conversión? Pues con una regla de 3 es muy sencillo. Vamos a decir que una hora equivale a 60 minutos. Si yo en mi planteamiento tengo que el valor del tiempo son 12 minutos, lo pongo debajo de minutos y ya tengo mi regla de 3. En este caso multiplicamos a los valores que están en diagonal y dividimos entre el valor que nos está quedando libre. 12 por 1 son 12 entre 60. Nuestro resultado es 0.2 horas. Por tanto, 12 minutos es igual a 0.2 horas. Y en este caso ya tenemos a las unidades de medida equivalentes, kilómetros con horas, que son kilómetros con horas, para obtener nuestro resultado en kilómetros sobre hora. Nos vamos a la sustitución. Rapidez es igual a, la distancia son 8 kilómetros. ¿Por qué arriba? Pues porque arriba va la distancia. Y el valor de la distancia se va a dividir entre el valor del tiempo, que en este caso no vamos a poner minutos, vamos a poner horas, que son 0.2 horas. Si nosotros dividimos 8 entre 0.2, nuestro resultado son 40 kilómetros sobre hora. Y le ponemos aquí la unidad de medida que nos representa a la magnitud que el planteamiento nos está solicitando.